Hola, yo de nuevo. Cambié de gorro. Ahora me puse la capucha porque ahora vamos a hablar del gaucho Martín Fierro. Este videito es para poder rendir, para ayudarles a estudiar el Martín Fierro para el examen del viernes, que también va a ser de manera oral con la profe de lengua y literatura, ¿sí? Así que vamos a ir por partes. Lo primero que tienen que tratar de tener claro y fresco es un resumen del argumento del Martín Fierro, ¿sí? O sea, ¿de qué trata el Martín Fierro? Eso es lo primero que tienen que tener en claro. Entonces, es un poema, el Martín Fierro es un poema, ¿sí? Escrito por quién? Por José Hernández, donde se representan a todos los gauchos de las últimas décadas del siglo XIX, de las últimas décadas del 1800 y pico, ¿sí? En su canto, Martín Fierro se presenta como un payador, ¿sí? ¿Se acuerdan que comienza diciendo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela y demás yerbas, ¿sí? Y haciendo alarde de sus destrezas musicales y de lo bravo que es para afrontar los conflictos, ¿sí? Y también busca que los que estén escuchando su canto se solidaricen con su situación de gaucho perseguido y todo eso que sabemos que le va pasando. Martín Fierro vivía feliz, ¿sí? Antes juntos con otros gauchos, trabajando la tierra, ¿sí? A nada le faltaba, todo era alegría, al parecer por lo que cuenta, hasta que un día llega el juez de paz y se lo lleva a servir a la frontera, ¿sí? Acuérdense que la profe decía mucho que la frontera se refería a la frontera con el indio, con los aborígenes, con eso que la cultura de ese momento entendía que eran salvajes, ¿sí? Entonces se lo lleva a servir, a trabajar a la frontera para defender la frontera de donde estaba la civilización por un lado, que era todo la gente blanca, digamos, inmigrantes y todo eso, para defender del avance del indio, ¿sí? Pensando todo como pensaba la gente de esa época, ¿sí? Lo maltratan, lo despojan de sus pertenencias, lo obligan a trabajar la tierra, no le pagan por sus servicios. Para luchar contra los aborígenes, contra los indios, también se las ven problemas porque no tienen armamento necesario, ¿sí? Fierro ahí nos da una imagen bastante negativa del indio, del aborigen, ¿sí? Él ve al indio como alguien desalmado, que llega para arrasar y destruir todo, ¿sí? En un día en que le pagaban, este señor que lo había contratado lo trata como un animal y le dice que a él no le corresponde el pago porque no se encuentra en la lista. Martín Fierro ahora decide no entrar en conflicto, pero igual es castigado y los jefes lo mandan al estaqueadero. ¿Se acuerdan que la profe nos contaba que era estaquear? Estaquear era atar a la persona a estacas de los brazos y de las piernas. Eso es estaquear, o sea, tirarlo y atarlo así abierto, como si fuese un chivo recién carneado. Cansado de vivir pobre, ¿sí? Fierro deserta. ¿Qué quiere decir? Se va de ese servicio que le habían pedido y se escapa a caballo para volver a donde él vivía. Y cuando llega, ¿qué había pasado? ¿Se acuerdan? ¿Qué se encuentra? Se encuentra con que el rancho donde vivía está en ruinas, que su mujer se había ido con otro y que sus hijos están perdidos. ¿Sí? Acuérdense igual que en ese canto él como que le da la razón a la mujer diciendo, bueno, ella habrá tenido que buscarse quien la proteja, quien la cuide, porque yo no estaba, ¿sí? Como que no se enoja tanto con la mujer. Es ahí cuando Martín Fierro, decide convertirse en gaucho matrero, en gaucho justiciero, peleador, en venganza por todo lo que le hicieron, ¿sí? Como no tiene a dónde ir, lo tratan de vago y lo empiezan a perseguir. En esta se empieza a tomar, ahí hay una parte donde él se empieza a pelear con un negro, con un hombre negro y una mujer negra dentro de la pulpería. ¿Se acuerdan que él le termina diciendo a los blancos los hizo Dios, a los morenos, a los no sé qué San Pedro, y a los negros los hizo el diablo para tizón del infierno? Hay una frase, bueno, se empieza a pelear con esa gente. Empiezan a pelear y Fierro mata a este hombre negro.
después se pelea con un gaucho protegido del comandante, y así. Fierro igual se escapa siempre para que no lo agarre la policía. Sin embargo, un día la policía lo encuentra, ¿sí? En el medio de la llanura, empieza a luchar Martín Fierro con varios oficiales, él solito y su facón, su cuchillo, ¿sí? Y está a punto de perder cuando uno de los sargentos de los policías, llamado Cruz, ojo con este nombre y acuérdense de Cruz, ¿sí? Decide ponerse de su lado, diciendo: este hombre tan valiente no merece morir. Entonces Cruz se pone a pelear con Martín Fierro y juntos le ganan la pelea a los policías. O sea, Cruz deja de ser policía en ese momento y se convierte en, digamos, el mejor amigo de Martín Fierro después de una larga charla. En esta parte del poema, Cruz toma la palabra y cuenta su historia. Él también padeció abusos de la autoridad, un jefe suyo le quitó a su mujer y su tierra. Entonces Cruz y Martín Fierro pegaron onda, digámoslo así, pegaron onda, se hicieron amiguis, besties, mejores amiguis, y salieron como a repelearse con todo el mundo, porque ¿qué? Sed de venganza, de justicia. Entonces, y se junta con Fierro y se convierte también él en un gaucho matrero. Acuérdense, fíjense qué quería decir matrero, ¿sí? Fierro acepta esta compañía y le propone a Cruz abandonar la sociedad y se van a vivir ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Ni más ni menos que con los indios, señoras y señores. Cruz y Fierro se van a vivir a las tolderías, a vivir bien, sin necesidad de trabajar, bla, bla, bla. Después de esta decisión, Martín Fierro rompe su guitarra para dar fin a este canto y con la intención de no volver a cantar. Y también desafía a los presentes diciendo que nadie va a cantar donde este gaucho ha cantado. Entonces aparece una nueva voz en el canto que habla en tercera persona, o sea, es otro que habla y cuenta la última parte de la historia, que es que ve a Cruz y a Fierro cruzar la frontera y que no sabrá si siguen vivos o muertos, y se cierra el poema diciendo que se ha contado a su modo males que conocen todos pero que nadie antes había contado. Esto es el resumen del Martín Fierro. Vamos a un corte y volvemos enseguida y les cuento qué más tenemos que saber para el examen. Volvimos. El poema del Martín Fierro se encuentra dentro de lo que llamamos literatura gauchesca, ¿sí? La profe en algún momento hizo la diferencia entre lo que es la literatura gaucha y lo que es la literatura gauchesca. El perrito de vuelta. Son dos palabras parecidas pero que no significan lo mismo, ¿sí? Dentro de la literatura gaucha, ¿sí? Podemos decir que los autores de cantos o de poemas o de narrativa dentro de la literatura gaucha generalmente son anónimos. ¿Qué quiere decir? No sabemos quiénes son, ¿sí? Hacían estos poemas o narraciones con la intención de entretener, de educar, y siempre de manera oral. O sea que de la literatura gaucha no hay registro escrito, ¿sí? Pero sí oral, ¿sí? ¿Para quién estaba destinada? Para un público rural, ¿sí? Con una temática universal, ¿sí? Y a diferencia de la literatura gauchesca, ¿sí? Que nace recién a partir de mediados del siglo XIX, mediados del 1800, los autores son autores conocidos, son autores cultos, con la intención de hablar de política, hacer una crítica social, de hacer una denuncia. La literatura gauchesca se transmite de forma escrita. El público al que está destinado son los habitantes de la ciudad, de las ciudades, y público culto que pueda leer y entender el mensaje, ¿sí? Y en un lenguaje que imita de manera ficcional el habla del gaucho, ¿sí? Entonces, como un señor culto que se pone a escribir para hacer una denuncia social, una crítica social, imitando el lenguaje de aquel que él considera marginado, pobre y explotado y todo eso, ¿sí? Con una temática costumbrista. Entre estas dos cositas que yo les dije, el Martín Fierro está dentro de lo que es la literatura gauchesca. ¿Por qué? Porque conocemos a su autor. Acuérdense que en la literatura gaucha el autor es anónimo, no sabemos quién es.
Acá conocemos a su autor, que es el señor José, muy bien, José Hernández. Conocemos al autor, es un autor culto, es de mediados del siglo XIX. Hay una crítica social muy fuerte dentro del Martín Fierro, ¿sí? Y ahora en el próximo videito les voy a contar por qué, ¿sí? Y está dirigido a gente que podía leer, a gente que podía entender, a la parte culta y letrada de una ciudad. Entonces, Martín Fierro, el poema del gaucho Martín Fierro, es literatura gauchesca por esto, ¿sí? Vamos con el contexto histórico y social del Martín Fierro. Pero vamos a un corte primero. Bien, contexto. Cuando hablo de contexto histórico, quiere decir, estoy pensando en qué época surge en este caso el Martín Fierro, ¿sí? ¿Qué pasaba a nivel histórico, a nivel social, a nivel cultural, en la época en que se escribe el Martín Fierro? Es una época, estamos hablando de mediados del siglo, estamos hablando del siglo XIX, del 1800, ¿sí? Tenemos la figura del gaucho, personas que tenían una mixtura extraña entre indígenas y españoles que vivían en el campo, ¿sí? Sobre todo cuando José Hernández escribe está pensando en La Pampa, ¿sí? O en los grandes campos de Buenos Aires, ¿sí? En esa región de ganadería, de ganadería, de cultivo y todo eso, hasta sí, lo que sería el límite de la provincia de La Pampa con las provincias del sur ya, ¿sí? En ese momento el gaucho tenía hábitos migratorios porque iban quedándose en los lugares donde les podían ofrecer trabajo, paga, y todo eso. Era diestro con el caballo, o sea, era hábil con el caballo, con el cuchillo, con la lanza, grandes tomadores de mate y fumadores, ¿sí? Entre 1810 y 1850 los gauchos fueron buscados para integrar las filas de los ejércitos por la independencia, ¿sí? De los ejércitos independentistas, porque como los gauchos de Güemes, por ejemplo, habrán escuchado alguna vez hablar de los gauchos de Güemes. O después Rosas los sumó a sus filas, ¿sí? A partir de 1850 y piquito, el gaucho empieza a ser como cada vez más marginado, ¿sí? Ahí comenzó como su decadencia. El gaucho empieza a no encajar dentro de lo que es la sociedad o de lo que los que dirigían la sociedad entendían que tenía que ser. O sea, eh, el gaucho empieza a ser perseguido porque ya no representa la cultura que se pretendía, el campo, la gente de campo empieza a ser como denigrada porque se entendía que no eran del todo civilizados como pretendía las mentes pensantes de ese tiempo, ¿sí? El campo es un elemento retrógrado en comparación al progreso que quería el gobierno. Entonces empezaron, los gauchos cada vez fueron desempeñándose más como mano de obra barata y los que no conseguían trabajo a partir de, no me acuerdo si la presidencia de Sarmiento o quién, los que no conseguían trabajo eran perseguidos y los llevaban a esto que le pasa a Martín Fierro, los llevaban a pelear en la frontera con el indio, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice Martín Fierro: nos sacan de nuestras tierras, no tenemos trabajo, no esto, y encima nos persiguen, nos maltratan, nos llevan a pelear sin armas, pasamos hambre, etcétera, etcétera. Acuérdense cuando escucharon, si es que escucharon el audio del Martín Fierro que les pasé, que hay situaciones en las cuales hay veces que no tienen ni para comer, digamos, y estaban extremadamente pobres. Entonces, las condiciones sociales y políticas del gaucho eh, y de la gente que vivía en el campo eran a veces de extrema necesidad, extrema pobreza. Eso es lo que está denunciando el Martín Fierro. Martín Fierro es una crítica social en contra de un modelo o de una manera de pensar el territorio argentino, ¿sí? Si no entienden, escúchenlo de vuelta, si no, bueno, el viernes no sé si nos vemos. Bueno, no importa. Y por último, quiero resaltar la figura de Cruz, ¿sí?
vuelvan a la parte del videíto donde yo estoy hablando de Cruz y piensen por qué es tan importante Cruz dentro del relato del Martín Fierro. Traten de pensar y de llegar a una conclusión. A ver, Cruz termina siendo amigo de Martín Fierro, antes iba a ser su captor. Piénsenlo.